El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados se presentaron llegando de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy el Evangelio se presta para que podamos juntos madurar un poco más en nuestra fe. Quisiera recordarle esas palabras que le dijo Jesús a aquel hombre que se le acababa de morir su hija de 12 años. Ten fe, porque hermanos, nuestra fe va a ser puesta a prueba. No digo que a lo mejor podemos tener dificultades, no. De hecho, tarde o temprano todos nosotros vamos a sufrir o vamos a sentir en carne propia la prueba máxima de la fe, que es el dolor, la enfermedad y la muerte. De hecho, hermanos, todavía uno de los mayores argumentos que se esgrimen o que se dirigen contra la existencia de Dios es ese. Y necesito que ustedes lo piensen y que lo digamos aquí en voz alta, porque necesitan ustedes también conocer cómo responder y cómo dar razones de nuestra propia fe. Muchas personas dicen: no creo que Dios exista, porque si Dios existe, ¿cómo puede ser que mueran los niños? ¿Cómo puede ser que sufran tantos enfermos? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento en esta tierra? Y hoy se nos da una muy buena noticia en la palabra de Dios. En el libro de la sabiduría, la primera lectura, cortita, pero muy fuerte, dice que Dios no hizo la muerte. A ver, repítanlo. Dios no hizo la muerte. Y se nos olvida, porque en las cosas que decimos,
en el lenguaje común o la conciencia del pueblo, falta mucho escuchar la palabra de Dios. Las cosas que dice la gente, incluso gente católica o hasta sacerdotes, y perdón, pero también me comprometo en esto que estoy diciendo, a los sacerdotes también nos falta mucho en nuestra conciencia nutrirnos de la palabra de Dios, porque si ustedes y yo nos nutriéramos de la palabra de Dios, sabríamos, como dice el libro de la sabiduría, que Dios no hizo la muerte. Y sin embargo, ¿qué pasa? Cuando fallece la mamá de un niño, le dicen: mi hijo Diosito se la llevó, ¿sí o no? O que muere alguien conocido y pues Dios se lo llevó. Dios lo necesitaba ya, por algo se lo habrá llevado. Mentira, perdón que lo diga, pero es mentira eso. Y necesito decírselos porque ustedes, al decir eso, están contribuyendo a que haya más ateos en el mundo. Dios no hizo la muerte. Y si pensamos que Dios la manda, entonces desgraciado Dios que tenemos. Pero ese no es el Dios que tenemos. El Dios en el que creemos es el Dios de Jesucristo, es el Dios de la vida, el Dios que sana, el Dios que resucita, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Ese Dios humano, Jesucristo, ese Dios que viene a nosotros a salvarnos, que sabe la tristeza, el dolor de separarse de alguien amado, hoy te dice que la acción de Dios es posible aun cuando llega la muerte. ¿Y por qué existe la muerte entonces? ¿Que Dios no nos pudo haber hecho inmortales? Sí, sin embargo, se les avisa que todos ustedes y yo somos humanos. ¿O no lo creen? ¿Son humanos ustedes? Porque si no fueras humano, serías ángel extraterrestre o sabrá Dios qué. Y entonces sí, no moriríamos. Pero hermanos, somos humanos y vivimos en un planeta que es la Tierra, con sus límites, con sus posibilidades, y nos toca morir. A todos nosotros nos toca eso, es parte de la vida, y necesitamos recuperar esa conciencia de nuestra propia fragilidad, porque no la tenemos, no creemos que somos humanos. Pregúntale al adolescente que se expone ahí a los arrancones, a las carreras, y no le importa ni su vida ni la de los demás. Y para prueba un botón, que aquí en el terreno de nuestra parroquia, el día de ayer, unos señores, pobrecitos, no sé cómo andarían de borrachos, se estrellaron contra el árbol que ven ustedes allá afuera caído. Gracias a Dios no le pasó algo grave a nadie, ¿sí? Pero yo creo que esas personas no saben que son humanos, o sea, que son mortales, que son frágiles, no lo saben, por eso se exponen. Y tampoco, se nos olvida que somos humanos cuando tenemos a nuestra abuelita, lo digo en mi caso de mi abuelita, ya mayor de 80 y tantos años, yo creo que ya tenía más de 90 años, no sé, con cáncer, la pobre, ¿sí? Y todavía algunas personas diciéndome: tú que eres sacerdote, fíjate en tu abuelita, rézale a Dios para que no se muera. Pues sabe que mi abuelita es humana, yo sé que algún día ya no va a estar. Y el verano pasado yo fui a visitar a mi abuelita sabiendo que estaba muy mayor, sabiendo que tenía cáncer, y disfruté momentos bien bonitos, tardes muy bonitas con ella, con mi familia. Porque de eso se trata, hermanos, de aceptar la muerte como parte de la vida. Y la fe, el papel que tiene la fe es que nos fortalece para responder ante ello. Y para saber que aun cuando llegue por causas naturales o cuando desgraciadamente nos la arrebate a alguien, Dios puede actuar todavía. Y esa acción de Dios se llama la resurrección. Sabemos que existe la resurrección porque Cristo resucitó, y nuestra fe es una fe centrada en la resurrección, porque nosotros fuimos creados para la inmortalidad. El hecho de que nos entristezca tanto la partida de nuestros seres queridos es porque a nosotros nuestro corazón, nuestra alma no está hecha para la muerte, aunque sí nuestro cuerpo muera. Hermanos, nosotros estamos hechos para la vida eterna. Por eso esa despedida del vivir nos duele tanto. Por eso deseamos que la vida no se nos acabe. Si solo fuera natural morir, y si nosotros fuéramos hechos para morir, no estaríamos teniendo ese miedo y esa angustia que a veces experimentamos por nosotros mismos o por quienes nos rodean. Hermanos, Dios los hizo a ustedes para la vida inmortal, para la vida eterna.
y si ya recibieron el bautismo, y si han comido el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo vamos a hacer ahorita muchos de nosotros que están preparados para la comunión, en su corazón, en su alma, en su vida, ya está latiendo la vida eterna. Ya tienen en sí mismos un adelanto de la resurrección. Y Jesús lo dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, vivirá para siempre. El día de la resurrección, hermanos, necesitamos predicar esto y concientizarnos de esto, de cuál es la respuesta de Dios ante estas incógnitas y ante esto que va a ser la prueba más fuerte de nuestra fe. Hoy lo vemos en este pasaje de este hombre Jairo, que se acercó a Jesús, primero pidiéndole la salud de su hija. Y gracias a la fe que tuvo, encontró la resurrección. En ese momento, Jesús revivió a la hija de Jairo. No fue todavía resucitada. Tampoco crean que la resurrección va a ser como las películas de los zombies, que a levantarnos como cadáveres así ambulantes. No, la resurrección es una vida transformada, como Dios transformó a Jesucristo después de esta vida gloriosa. Una vida sin dolor, sin angustia, sin penas. Y la vida para la cual tú y yo nacimos y que le pedimos al Señor que nos conceda alcanzar.